Bueno, vamos a continuar entonces con la serie en el libro de Mateo. Vamos a estar hoy día en Mateo capítulo 17 y el sermón lleva por título La transfiguración de Jesús. Vamos a leer Mateo 17, 1 al 3 y vamos a pasar al mensaje, luego vamos a estar cubriendo los demás versículos. Así que si está conmigo, vamos a ponernos en pie de manera reverente delante del Señor para darle lectura a la palabra del Señor. Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén, tome asiento. ¿Sabe usted que la transfiguración que aparece en este pasaje es uno de los eventos más asombrosos registrados en el Evangelio de Mateo? Ocurre en un momento clave del ministerio de Jesús y ocurre inmediatamente después de haber anunciado su muerte y su resurrección. Ahora, este evento revela la gloria de Cristo, pero también nos confirma la identidad de Cristo como el Hijo de Dios. En esta historia, Jesús lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva a un monte apartados donde les muestra una apariencia gloriosa. Su apariencia cambia completamente y es rodeado por la gloria de Dios. Junto a él aparecen 2 personajes muy conocidos, ¿cierto?, por los judíos. Estamos hablando de uno de los patriarcas, Moisés, y también junto a uno de los grandes profetas, me refiero a Elías. Y aparecen junto con Jesús. Y hay una voz del cielo que confirma que Jesús es el Hijo amado de Dios. Así que vamos a ver a través de este pasaje 3 puntos principales. Lo primero es la revelación de la gloria de Jesús. Segundo, la reacción de los discípulos. Y tercero, la confirmación de Jesús como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Así que vamos a ir a la primera parte, que es la revelación de la gloria de Jesús. Dice acá el pasaje, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, acá nosotros vemos que su apariencia cambia a una apariencia gloriosa, luminosa, de gloria. Y Jesús, a través de esto, está entregándole un mensaje a sus discípulos, pero ellos tienen que entenderlo. Ahora, es interesante que la palabra que se utiliza aquí para transfiguración, quizás es una palabra un poquito extraña para nosotros, transfiguración, es una palabra que proviene del idioma griego y traduce la palabra metamorfos. ¿Usted ha escuchado la palabra metamorfos? Sí. Seguramente la he escuchado como una base de la palabra metamorfosis. Viene de la semántica del griego. Muchas palabras nosotros las tomamos de otros idiomas y las transliteramos. Eso quiere decir que las castellanizamos o las españolizamos las palabras. Entonces la palabra metamorfosis viene de una palabra griega que es metamorfos y significa una transformación a algo completamente diferente. Es la misma palabra que usa Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, donde dice, no se conformen a este siglo, sino transformen, ¿cierto? Transformen su mente, su entendimiento, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para vuestras vidas.
Así que ahí la palabra que utiliza Pablo es metamorfos, o sea, ustedes al cambiar su entendimiento, ustedes al estar en Cristo, su mentalidad debe cambiar completamente, debe ser transformada. Sufrimos una metamorfosis mental. Cuando usted está fuera de Cristo, usted quiere hacer las cosas a su manera. Usted también establece lo que es bueno y lo malo. Usted establece sus propios límites. Pero cuando estamos en Cristo, Él transforma nuestra mente y a través del Espíritu Santo recibimos la mente de Cristo y ahora nuestra mente comienza a ser renovada y ahora comenzamos a entender las cosas realmente como Dios quiere que la entendamos. Ahora ya no justificamos nuestros pecados, sino nos apartamos de Él. Ahora buscamos la voluntad de Dios. Así que acá Jesús se muestra de una manera gloriosa, con un cuerpo glorificado, transformado. Podríamos decir que es una teofanía o una manifestación gloriosa de Dios. Esto también revela la naturaleza divina de Jesús. Porque sus discípulos, aunque estaban con Él, habían presenciado sus milagros, aún no entendían cuál era la naturaleza de Jesús. También aparecen aquí Moisés y Elías. Ahora yo me pregunto, ¿cómo los discípulos que estaban ahí, cómo conocían a Moisés y a Elías? ¿Cómo sabían que eran ellos? Yo me he hecho esa pregunta. Es como si a usted le preguntaran cómo se vería su tatarabuela. Se pareciera, ¿cierto?, una foto y usted, esa es mi tatarabuela. Si usted nunca la vio, no sabe cómo es. Ahora, me pregunto cómo los discípulos saben que es Moisés y Elías. Bueno, aquí tenemos que simplemente decir que Dios se los reveló. Dios les dio el entendimiento que frente a ellos estaba Moisés y Elías. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque estudiando para este sermón aprendí algo nuevo. Nunca dejamos de aprender. Así que hay una razón por la cual aparecen Moisés y Elías, y es bien interesante. Moisés representa la ley. ¿Se acuerda? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, son los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, pero también se conocen como la ley o la ley de Moisés. Así que Moisés está representando la ley. Y Elías, ¿a quién está representando? A los profetas. A los profetas. Así que su presencia confirma que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Porque todas las Escrituras apuntan a Jesús. Mire lo que dice Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial, dice: la transfiguración no fue un milagro para impresionar a los discípulos, sino una revelación de la naturaleza eterna de Cristo. Él es la luz del mundo y su gloria no tiene igual. Podríamos pensar, ¿por qué hace eso Jesús? El ser humano siempre le gusta lucirse, le gusta mostrarse a los demás, le gusta recibir halagos. Pero Jesús no es un ser humano cualquiera. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. La razón de revelarse así es para mostrarles que Él es el Hijo de Dios. Warren Wiersbe, en su comentario a Mateo, B. Loyal, escribe lo siguiente: Moisés representa la ley y Elías los profetas. Toda la ley y los profetas apuntan a Cristo y se cumplen en Cristo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús había sido crucificado, enterrado, y van unos discípulos tristes camino a Maús? Y Jesús, ya resucitado, se les suma en el camino y les pregunta: ¿y por qué ustedes están tan tristes? ¿Acaso tú eres el único que no ha escuchado lo que ha pasado en Jerusalén? Jesús, el que decía ser el Mesías, ahora está muerto. Ya se terminó todo, se acabó todo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Acaso no saben lo que hablaba las Escrituras?
Y le empezó, dice, a narrar desde Moisés hasta los profetas, hasta los escritos, todo lo que decían las escrituras acerca de él. Porque cuando usted ve Génesis, los profetas, todo está hablando y está apuntando a Jesús. Así que cuando vemos a Moisés y a Elías, no es una aparición al azar. Dios preparó todo eso, porque Jesús es el cumplimiento de la ley de los profetas. Él es el cumplimiento de las escrituras. La transfiguración de Jesús nos recuerda que Jesús no es tan solo un maestro, un profeta, sino Él es Dios mismo. Jesús es Dios. Recuerde que a Dios Padre nadie lo ha conocido jamás, porque Dios es espíritu, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Porque dice Colosenses, en Él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. Así que si ellos vieron a Jesús, entonces Él les dio a conocer al Padre. Porque Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Así que nuestra fe debe estar completamente centrada en Él. En este evento sobrenatural, Jesús revela su verdadera naturaleza y Él les está diciendo que Él no es cualquier hombre, sino que Él es Dios encarnado. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, que había sido prometido. El Mesías prometido ahora estaba ahí entre ellos caminando. Vamos a ver ahora la reacción de los discípulos. ¿Cómo reaccionaron ellos al ver a Jesús, a Moisés y a Elías? Vamos a ver el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo, una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos dice que se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie más vieron, sino solamente a Jesús. Imagínense, ahí están los discípulos. Jesús quiere que hagamos unas enramadas para ti, para Moisés, para Elías, y ellos escuchan esa voz del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él escuchen. ¿Se da cuenta de la reacción de los discípulos? Literalmente se postraron, eso quiere decir que se tiraron a tierra, se taparon su cabeza, miraron hacia abajo, y nosotros muchas veces queremos hablarle a Dios como si fuera nuestro amigo. ¿Qué reverencia tenemos hacia Dios? Un Dios santo. Y a veces incluso llegamos más allá, queremos exigirle que Él esté a nuestro servicio, que Él haga las cosas que yo quiero, a mi manera. Y estos hombres, escuchando la voz de Dios, se postran a tierra y se cubren porque tienen miedo. Hoy en día el falso evangelio ha restado a los cristianos esa reverencia frente al Señor. Llegan a Él exigiendo sin respeto alguno, pero recuerde que ustedes y yo somos seres humanos, pecadores, y estamos frente a un Dios santo y todopoderoso. Así que Pedro está maravillado y le dice al Señor, ¿quieres que prepare enramadas? ¿Alguien sabe lo que es una enramada aquí? Estamos para aprender, así que no se preocupe. ¿Nadie sabe lo que es una enramada? Lo supuse, lo sospeché desde un principio, como decía un superhéroe por ahí. Bueno, yo traje una traducción, un significado de lo que es una ramada, porque es una palabra poco común. Bueno, una enramada era una estructura temporal hecha de ramas, como su palabra lo dice, de hojas y otros materiales naturales, y era utilizada comúnmente como un refugio o para
proveer sombra. Y en el contexto bíblico, y especialmente en este pasaje, Pedro sugiere hacer 3 enramadas, para Jesús, para Moisés y para Elías. Ahora, no es algo poco significante, sino por el contrario. Esto hace referencia a las cabañas o a los tabernáculos similares a los que los judíos construían durante la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot. Ellos tenían una fiesta y en esa fiesta conmemoraban el tiempo en que Israel vivió en tiendas en el desierto después de salir de Egipto. Así que ellos tenían la fiesta de los tabernáculos y a veces se hacían enramadas cuando llegaban todos a celebrar esa fiesta en Jerusalén. Así que Pedro, al ver la gloria de Jesús, pudo haber pensado que había llegado el reino mesiánico. Ahora se va a establecer el reino. Ahora Jesús va a derrocar a esos romanos que nos oprimen y va a establecer su reino aquí en la tierra. Así era como pensaban los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías que fuera un libertador militar, pero Jesús los corrige. Cuando Pedro y lo vienen a arrestar a Jesús y Pedro se hace el valiente, saca la espada y le corta la oreja a uno de los centuriones, ¿qué hace Jesús? Detente, Pedro. No, yo no he venido a esto. Y recoge la oreja y se la pone en su lugar. Y Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Yo he venido a establecer un reino, pero un reino no físico, sino un reino espiritual. Pero ellos todavía tenían esa idea de ese Mesías que iba a venir a luchar contra los romanos. Así que Pedro puede haber pensado que ya llegaba el tiempo en que el Mesías iba a comenzar a tener esa lucha contra el imperio y que era el momento de establecer una morada permanente para esas figuras celestiales, para Moisés y para Elías. Ahora, sin embargo, Dios interrumpe. Cuando está hablando Pedro, Dios interrumpe y la voz se escucha del cielo. Y esto es uno de los argumentos para los unicitarios, para aquellos que niegan la Trinidad de Dios. La voz que escuchamos es diferente. Es una persona diferente, Dios Padre, mientras Jesús está ahí. Y esta voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras, si lo podemos traducir más simple, escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él. Muchas veces nosotros escuchamos, pero no estamos, o podemos oír, pero no escuchar. A veces escuchamos, oímos, pero no hacemos nada al respecto. ¿Le ha pasado, no? Que a veces usted le habla a su hijo, hijo, hace la cama, ya, sí, papá, sí, mamá, la hago. Lo está escuchando, pero no lo está oyendo realmente. A veces cuando la esposa le pide algo a uno, no, sí, mi amor, ahí al ratito. Lo que hace es que escuchamos, pero realmente no tenemos la disposición de hacer lo que nos están diciendo. Así que no es lo mismo, ¿cierto?, escuchar que oír y obedecer. Aquí lo que el Señor les está diciendo, Dios Padre le está diciendo, obedézcanlo, óiganlo a Él. Quiero ser claro con ustedes. Y esto va para mí también, esto va para cada uno de nosotros. Usted no saca nada con venir aquí cada domingo. Si usted sale y desobedece a Jesús y quiere vivir su vida a su manera, usted está perdiendo el tiempo. Porque cuando usted viene a la iglesia para tener una relación con el Señor, se supone que usted quiere hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Eso significa que usted se va a someter a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios Padre. Entonces, debemos obedecer. Ahora, el famoso predicador Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, dice lo siguiente: la voz del cielo nos recuerda que Jesús es el centro de todo.
No hay mayor privilegio que escuchar su voz y no hay mayor deber que obedecerla. ¿Está ahí no está el quote ahí en la pantalla? Debería estar en la pantalla. Así que déjeme leerlo de nuevo. La voz del cielo nos recuerda que Jesús es el centro de todo. No hay mayor privilegio que escuchar su voz y no hay mayor deber que obedecerla. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero obedecerla es un deber. Los discípulos dicen que caen sobre su rostro llenos de temor, pero Jesús los toca. Levántense, no teman. Y cuando ellos se levantan, la visión desaparece y solamente ven a Jesús. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros, como los hispanos, somos gente bastante de piel. En nuestros países de Latinoamérica somos gente muy cálida. De hecho, yo soy chileno y los chilenos somos muy expresivos. Mi hija se aburre porque a cada rato yo le quiero dar besos, abrazarla, expresarle mi amor. Ya la tengo aburrida yo. En Latinoamérica, cuando nos saludamos, nos damos besos, nos abrazamos, Dios te bendiga, nos gusta expresarnos nuestro amor y también somos expresivos, somos estimulados por esas cosas. Entonces, como hispanos, muchas veces nos enfocamos en las experiencias sobrenaturales en vez de enfocarnos en Jesús. Hay gente que viene a la iglesia porque quiere tener una experiencia. Como decía ahí un primo lejano, una experiencia religiosa. ¿Qué quiere? Quiere que pase aquí, que ore y que se aparezcan ángeles, que se abra el techo del templo y que le hablen, hola hijo, hija, aquí estoy yo. Y si pasa eso, entramos en un éxtasis. Pero si no pasa nada de eso, orgullosamente y soberbiamente decimos, aquí no está el Espíritu Santo. Hay personas que han dicho esto de nuestra iglesia. Ahora, técnicamente, eso es una blasfemia porque aquí habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre y Él prometió que estaría ahí. Además, técnicamente, cada uno de los cristianos es portador del Espíritu Santo porque ha sido sellado. Así que el Espíritu Santo vive en usted. Así que usted se lo lleva para su casa, se lo lleva para el trabajo, para todos lados. Hay gente que piensa que Dios está aquí nomás. Entonces cuando llegan acá, se transforman. Llegan acá y les cambia el vocabulario. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Estamos muy bien, hermano. Dios le bendiga también. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, ¿cómo está? No, bien, gracias al Señor. Hermano, ¿cómo está? Espérese un momento que estoy recibiendo revelación del cielo. Y llegamos acá y pensamos que tenemos que cambiar nuestra personalidad. Como que tenemos que sacar al otro yo. Uno distinto al que está en el mundo. O al que interacciona en el trabajo, en la familia, con mis hijos, con mi esposa. Ese es otro Marcelo. Pero aquí voy a mostrar un Marcelo diferente. Eso no es lo que la palabra del Señor quiere. Nosotros tenemos que ser iguales en todo lugar. Pero hay gente que tiene un concepto equivocado y no está consciente de la omnipresencia de Dios. Piensa que cuando están en el templo vienen manejando ahí con la esposa, vienen peleando para allá, para acá, peleándose con el hijo y llegan aquí, ya, llegamos a la iglesia, compórtate. Y cambian. Y llega a la iglesia y como que nada ha pasado. Pero si tú traías la presencia de Dios, Dios ya vio que te peleaste con tu esposa, que le dijiste una mala palabra. Dios también, ese Dios que está en tu auto, que está en tu hogar, también está aquí. Entonces hay gente que viene aquí al edificio. Por cierto, tenemos un hermoso edificio. Damos gracias al Señor por eso. Pero la presencia de Dios
dice su palabra, que no habitaría más en un templo hecho por la mano del hombre, sino que habitaría en el corazón del hombre. Así que usted lleva la presencia de Dios a todo lugar. Así que no se engañe de que Dios está aquí nomás, aquí en 1511 Pittston Avenue. Ahí nomás está el Señor. No, también está en su hogar, donde usted quiera que vaya. Así que donde usted quiera que vaya, usted está representando a Cristo. ¿Cómo está representando a Cristo usted? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo ven los demás? Si tenemos que ser embajadores de Cristo, ¿qué dicen de usted? A mí me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. ¿O te toman como un mal ejemplo? No, ¿para qué va a ir a la iglesia? Si mira, Pepito, mira, Pepita, no, ¿qué va a ir a la iglesia? ¿Te toman como un ejemplo para excusarse de no venir a la iglesia? ¿O te toman como un ejemplo? ¿Sabes qué? Ese hombre, esa mujer son verdaderos hijos de Dios. Ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Refleja la luz de Cristo, tiene un buen comportamiento, se cuida de sus palabras. Un hombre dedicado a su hogar. No anda mirando para el lado ahí a otras mujeres. Una mujer dedicada a su hogar, respetuosa de su marido, no chismosa. Nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor. Así que nosotros debemos buscar a Cristo a través de la palabra de Dios. Dios nos recuerda que debemos escuchar a Cristo por encima de todo y no buscar experiencias místicas. Ahora, no me malinterprete, no me considero un cesacionista. También creo que Dios sigue obrando milagros hoy en día, pero soy un cesacionista moderado. Tengo mucho cuidado al observar ciertas experiencias sobrenaturales. De hecho, yo podría narrarle muchas experiencias sobrenaturales que he vivido. Así que he podido palpar el reino espiritual. Nunca he visto ángeles. Hay gente que dice, no, yo vi un ángel y era tan bonito, resplandeciente. No, mire, yo no he visto ningún ángel. Pero yo vengo del ateísmo y del agnosticismo. Y Dios me permitió ver demonios. Cuando yo me convertí, yo los vi. Y era atormentado por demonios. Ahora yo entiendo de que Dios permitió esas experiencias en mi vida para abrir mis ojos y darme cuenta que lo espiritual era real. No se preocupe que ahora ya no veo. Y ahora no ando viendo demonios por aquí y por allá. Sí, porque también hay gente que se va al otro extremo. Aquí las casas están hechas de madera, cruje el techo, te reprendo en el nombre de Jesús. Demonio, ¿no? Si a veces cruje el techo porque es madera, pero la gente a veces quiere ver demonio en todo lugar, cuando no es así. Las enfermedades también, no todas son producto de demonios. Algunas podrían serlo si vemos las menores, vemos que había enfermedades que eran producto de demonio. Pero las enfermedades en general no son producto de un demonio, son producto de la naturaleza caída del ser humano. Cuando yo ando resfriado, es un resfrío, es un virus, no es un demonio, no es el demonio de resfrío. Así que no ande reprendiendo demonios de resfrío y ni de enfermedades que son intrínsecas en el cuerpo del ser humano. Así que todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Si el Señor le permite alguna experiencia sobrenatural, atesórela y también compárela con la palabra de Dios. Porque hay muchos que supuestamente han tenido experiencias sobrenaturales, como un tal Joseph Smith, que tuvo una visitación de un ángel llamado Moroni y ahora estableció la iglesia de los santos, Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia mormona, una iglesia herética. Así que ese ángel Mormoni, yo más bien creo que era un demonio. Porque el Señor dice en Apocalipsis, el que añade o quite esta palabra, sea maldito, anatema. Así que compare sus experiencias a la luz de la palabra de Dios. Si es de Dios, glorifique a Dios. Pero tampoco viva por ellas.
Tercero, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Dice, versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Cuando descienden del monte, primero Jesús les dice, no le cuenten a nadie. No le cuenten a nadie. Bueno, ¿le ha dicho eso a usted alguna vez? No le cuentes a nadie. Después lo sabe todo el pueblo. Aquí Jesús le está diciendo, no le cuenten a nadie, sino solamente después de que yo resucite. O sea, Jesús le está diciendo, voy a morir, voy a resucitar, después de eso, cuéntenlo. Pero antes no. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Jesús está hablando acá y está diciendo, los discípulos le preguntan sobre Elías, pero Jesús les explica que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías y fue rechazado. Ahora, Jesús explica que Juan el Bautista es Elías en un sentido profético y simbólico, no en un sentido literal. Muchas veces la Biblia en profecía se tiene que interpretar. Porque se acuerda, dice, y pondrás a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María no le puso Emmanuel a Jesús, le puso Jesús. Pero en la profecía dice, y pondrás a su nombre Emmanuel. Emmanuel significaba que la presencia de Dios iba a estar en medio de nosotros. Jesús es el Emmanuel, en el sentido de que es Dios con nosotros. Entonces, cuando la profecía está hablando de Elías, está hablando de alguien que vendría con el espíritu de Elías. Ahora, ellos tenían, por supuesto, razón para preguntar esto porque eran estudiosos en las Escrituras, no como la mayoría de nosotros. Ellos sí estudiaban la Biblia. Así que había una profecía en Malaquías que anunciaba que Elías vendría antes del Mesías. Mire lo que dice Malaquías 4, 5 en adelante. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra de maldición. Así que le está diciendo que Elías iba a venir antes del Mesías. Ahora, los judíos entendían esto como la llegada literal del profeta Elías antes del Mesías. Algunos también ven esa profecía en la segunda venida de Cristo, cuando vengan los dos testigos. Algunos ven que puede ser Elías. Por eso los discípulos preguntan a Jesús sobre la necesidad de que Elías viniera primero. Y Jesús, en otras palabras, le dice, bueno, eso ya se cumplió. Elías ya vino. Porque Elías vino representado en Juan el Bautista, espiritualmente hablando. La misión de Moisés y Elías, de Juan el Bautista y Elías eran la misma: llamar al arrepentimiento y preparar el camino del Señor. Ahora Jesús identifica a Juan como Elías y dice que él cumple esta profecía y fue rechazado. También hay una confirmación del ángel Gabriel cuando vino con el espíritu y poder de Elías. Mire lo que dice en esta profecía Lucas 1:17, que está hablando el ángel a Elizabeth acerca de Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, la cual preparó el camino del Señor. Así que
Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. También el rechazo de Israel, así como Juan fue rechazado, también lo fue Jesús. Esto confirma que el reino de Dios no viene de una manera en que los judíos esperaban. Ellos esperaban que viniera Elías literalmente, pero Jesús le dijo, Elías vino, o el que vino con el poder de Elías, y ese fue Juan el Bautista. Así que la gloria de Cristo se revelará plenamente después de su sufrimiento y su resurrección. Mire lo que dice John Piper, un conocido autor cristiano. La transfiguración no es solo la gloria, sobre la gloria, sino también sobre el sufrimiento que Jesús enfrentaría. Su resplandor en la montaña apunta hacia su victoria en la cruz. No solamente Jesús está mostrando su gloria, sino también eso estaba apuntando hacia su muerte y a su resurrección. A veces nosotros esperamos que Dios actúe en base a nuestras propias expectativas. Así como los discípulos esperaban algo, muchas veces nosotros también lo hacemos. Esperamos que Dios haga las cosas en base a nuestras expectativas, pero generalmente nunca sucede así. Dios siempre le encanta hacer las cosas de una manera que nos sorprende. Así que nosotros debemos confiar en su soberanía y no esperar que Él esté a nuestra disposición y a nuestra expectativa. Quiero dejarle algunas cosas antes de que nos dejemos este tiempo. La transfiguración de Jesús nos revela su gloria, nos llama a escucharlo y nos recuerda que Él es el cumplimiento de toda la Escritura. Toda la Escritura apunta hacia Jesús. Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. 3 puntos para que pueda llevarse a casa esta tarde. Primero, enfoquémonos en Jesús, no en experiencias espirituales pasajeras o experiencias místicas. Nosotros queremos experiencias sobrenaturales. Dios es súper práctico. Dios es súper práctico. Escuchemos la voz de Cristo en su palabra y obedezcamos la palabra. No tenemos que ser como esas personas que menciona Santiago. Dice, no sean tan solo oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. No sacamos nada con venir acá y escuchar un sermón cada domingo. Tenemos que poner esa palabra en práctica, cada uno de nosotros, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que escuchamos, las enseñanzas de Jesús. Y tercero, confiemos en los planes de Dios, aun cuando nosotros no lo entendamos completamente. Ellos no entendieron esa revelación, esa transfiguración, esa transformación de Jesús. Pero a ellos les hizo bien confiar en Él. Que podamos nosotros vivir con la certeza de que Cristo es glorioso y digno de toda nuestra adoración, pero también de toda nuestra obediencia. Porque queremos tener a Jesús muchas veces como un amuleto. Cuando me pasa algo malo, voy a Jesús. Le pido y le pido. Cuando Él me pide algo, yo simplemente hago como que no escucho o no obedezco. No. Jesús quiere ser el Señor de su vida. ¿Está usted dispuesto? No es fácil, porque tenemos que vencer o derribar nuestras propias ideas,
nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y darle paso a la voz de Dios y escuchar la voz de Dios sin ningún tipo de temor ni de duda. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pónganse de pie.